Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a Mindalia en directo. Hoy tenemos una nueva entrevista a Ángeles Walder, especialista en descodificación biológica, que viene a hablarnos sobre cómo descodificar el sentido de nuestra vida. Antes de pasar a saludarla y también saludar a nuestro compañero que estará colaborando con nosotros, Alfredo Alcázar, déjame informarte de las giras que Mindalia llevará a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos con grandes especialistas como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Izarralde, Ángeles Walder, Esther Enguema, Enrique Simó, también Carolina Corada y Ricardo Bru. Este es un evento organizado por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán, como digo, en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, también talleres y consultas privadas. ¿Quieres más información? Pues entra en nuestra web www.mindalia.com en la sección giras o también en el banner que te encontrarás en la parte superior y ahí vas a encontrarte toda la información disponible que tenemos para ti para que ya te puedas unir a todas estas aventuras. Bien, pues también recordarte antes de pasar a saludarlos que puedes participar en directo a través de tu chat. Deja tu pregunta del siguiente modo. En primer lugar, deja la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país, desde donde nos estás siguiendo, desde donde nos estás acompañando y luego ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada de hoy. Ella es Ángeles Walder y vamos a pasar a saludarla. También vamos a saludar a Alfredo. Hola, ¿qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Laura? Bienvenida, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Pues si te parece, vamos a empezar ya directamente al grano, ¿no, Laura? Exacto, sí, a mí me gustaría comenzar, bueno, darle primero la bienvenida a Ángeles, gracias por estar aquí con nosotros y comenzar antes de meternos en el asunto de cómo vamos a encontrar el sentido de nuestra vida, que creo que en eso estamos todos en mayor o menor medida. Sí que me gustaría, para poner en antecedentes un poquito a todos aquellos que no estén muy familiarizados con el tema, que nos cuentes qué es la descodificación. Sí, primero la descodificación biológica es una herramienta que nos permite acceder, llegar a encontrar los puntos de fricción, de estrés, aquellos momentos de dolor que hemos vivido y que han quedado atascados en nuestra existencia. O sea, la descodificación biológica se basa en la primera ley biológica que dice que siempre antes de que aparezca un síntoma, la persona ha vivido un conflicto biológico, que es una situación inesperada, dramática, no tiene solución y sobre todo no la hemos podido expresar desde el interior, desde el cuerpo. Y a partir de ese instante tomamos un camino que es una forma de adaptarnos al dolor o al estrés que hay dentro. Por eso acompañar en descodificación es ir hasta esos puntos de dolor y permitir que la herida, mira, si está supurando, deje de hacerlo y pueda comenzar la persona a reequilibrarse, a volver al centro, a volver a ser quien era. Entonces, nosotros podemos presentar síntomas, por ejemplo, o sea, de comportamiento, síntomas psicológicos, síntomas físicos que estén provocados por un shock en nuestra vida, ¿no? Por un momento Uh traumático -huh. que no hemos sido capaz de expresar ni de sacar fuera. Si nosotros llegamos a ese origen, al origen del síntoma que ha hecho que tengamos ese síntoma, ¿eso es suficiente para que el síntoma desaparezca? Bueno, llegar al origen significa, primero, diferentes niveles. Uno es la toma de conciencia. Tú relacionas a este evento es lo que está en relación con este conflicto y con la manera en que yo lo he vivido. Pero a partir de aquí tiene que haber una descarga a través del cuerpo, o sea, una serie de sensaciones corporales, una descarga emocional. Muchas veces la descarga emocional viene acompañada de llanto, de gritos, de movimientos, incluso de descarga física, a veces el temblor, una sensación de sacudón interno. Y ese sería otro nivel, pero aún tenemos que ir más abajo, porque el síntoma me lleva a encontrarme con ese conflicto biológico, con la manera de haber interpretado el evento y esa manera está en relación a un patrón, a una forma en la que nos hemos acostumbrado a vivir.
Y eso es lo que se ha de modificar, porque si no, continuamente vamos a estar tropezando con la misma piedra. O sea, es mucho más importante bajar hacia el patrón de reacción para salir de la reactividad y poder ser proactivos. En lugar de estar en automático, tomar decisiones desde la libertad. De esto trata la descodificación. Y luego, como te puedes imaginar, revisar uno a uno todas esas historias que nos han ido construyendo. Y muchas veces creemos que tenemos una personalidad, una manera de hacer las cosas en la vida, porque he nacido así, ¿no? Porque mi padre era así, porque mis abuelos, porque mis familiares, porque en mi casa, pero muchas veces es en base a eventos conflictuales. Y en lugar de estar viviendo en una construcción directa de nuestra existencia, estamos sobreviviendo mediante reacciones a eventos pasados. Y eso yo creo que es lo que podemos empezar a revisar y sanar, no Ángeles, quedarnos en un esto, lugar. esto es lo que vas a hacer precisamente en tu gira por Estados Unidos y Colombia, reconducir la cuestión a nivel de que la persona se dé cuenta de que vaya al origen y a partir de ahí reconstruir todo esto que de alguna manera se desarmó y que afectó biológicamente a la persona incluso. Sí, porque a veces llega, tal como dices, a afectar la biología, o sea, a veces la persona ya se enferma. Tienes que modificar un comportamiento o un patrón de hacer las cosas, pero no, para ti todo el mundo tiene que cambiar menos tú. Y la enfermedad viene como una llamada de atención a decirte, sal de donde estás ubicado, muévete de ahí. Es imposible que las cosas, si tú las sigues haciendo de la misma manera y sigues reaccionando igual, puedas cambiar. Imagínate a alguien que, por ejemplo, tiene una cervicalgia y es una cervicalgia baja, C5 o C6, que habla de un patrón de desvalorización ante situaciones que la persona vive como injustas y se va a pasar toda la vida diciendo que las cosas no pueden ser como son, que tienen que ser como él quiere que sea, pues que te va a seguir doliendo la espalda porque vas a vivirlo con impotencia. La enfermedad viene a decirte, a ver, tienes esto, revisa cuál es el conflicto y además mira cómo estás viviendo la vida. La gente no va a cambiar para satisfacerte, o cambias tú o no va a cambiar nada. Esto es lo que va Ángeles Walder a comentar, a tratar, a experimentar con todas las personas que participen de sus talleres, de sus conferencias y también de sus consultas el 20 de mayo, del 20 de mayo al 1 de junio de 2019 con Mindalia Giras. Va a estar en Estados Unidos y en Colombia, concretamente en Bogotá y en Miami. Cómo impactan nuestras emociones en nuestro cuerpo o descodificando el sentido de tu vida son parte o el reflejo de nuestras emociones, que también es la presentación de su libro, parte de todo lo que va a brindar Ángeles Walder en esta gira con Mindalia Giras del 20 de mayo al 1 de junio de 2019. Cualquier información que quieres tener sobre Ángeles y cómo optar por esta asistencia a las conferencias, a sus talleres, la puedes obtener tanto en la dirección de Mindalia.com y mindaliatelevisión.com y en la página web, pero en la parte superior, en el menú principal, existe una sección que se llama Giras y ahí puedes entrar y ver todo lo relativo a la información de Ángeles Walder. También en este vídeo, en la descripción escrita, puedes encontrar los enlaces que te lleven a esa información. Y también en la parte superior de este vídeo hay una I y en esa I también hay un desplegable que puedes encontrar información de Ángeles Walder. Continuamos con ella, contigo Ángeles, hablando de pues todo lo que tiene que ver con descodificación biológica. Laura tenía otra pregunta para ti que quería hacerte. Sí, bueno, hablando del tema de descodificación, a mí me gustaría saber si desde la descodificación podría afirmarse que todas las enfermedades tienen un origen emocional. Nosotros decimos que sí, al 100%. En cada caso hay una función corporal, cada célula tiene una función y cuando se vive un conflicto de alto impacto que genera un altísimo estrés dentro de nuestro cuerpo, hay un desequilibrio según la manera de haber sido vivido ese evento. Y el cuerpo va a intentar volver a la homeostasis, va siempre a buscar cómo hacer para sanar y
permanecer vivos en el 100% de los casos, ya sea me hables de un síntoma que sea corporal, que sea físico, de un comportamiento o un trastorno de comportamiento que médicamente se llama patología mental o un síntoma psíquico, o de las características que nosotros tenemos para funcionar en la vida. Y podemos hacer una lectura perfecta de cuáles han sido nuestros conflictos a través de nuestra vida. Esa es la invitación que hago en esta gira, ¿no? Leernos para saber, aprender quiénes somos realmente a partir de nuestra propia patobiografía. ¿Qué me ocurrió? ¿Qué me ocurrió como sintomatología? ¿O qué escogí hacer en la vida? ¿Y de dónde proviene eso? ¿Cuál es su origen? La deducción de todo esto es que cada cuerpo, cada órgano, cada sistema está en relación directa con una emoción, con lo cual, si se produce una emoción, se produce una afectación de ese órgano. Y aún más que lo que se denomina enfermedad, ese concepto no es real, es un concepto falso. La enfermedad es una vuelta, un intento del cuerpo, de la biología, de volver al equilibrio. Exacto. Debajo de cada función biológica hay un conflicto biológico. Y así como os decía, hay niveles de entrada, también os diré que cuando hay un conflicto, hay niveles de participación, porque lo primero que nos ocurre es un pensamiento. Tenemos un pensamiento de tengo que salir, tengo que hacer, voy a correr, tomar esta decisión. Debajo de eso viene un sentimiento, que si tomo esta decisión de irme, por ejemplo, seré culpable. La culpabilidad es un sentimiento. Y debajo del sentimiento hay una emoción. O sea que cada conflicto biológico viene acompañado de una cascada de elementos, como pueden ser un pensamiento, un sentimiento, una emoción, y lo más interno es la sensación corporal. Ahí bajamos siempre. O trabajas con el cuerpo, trabajas con la sensación corporal, lo integras a nivel interno, de la piel hacia adentro, o no se ha modificado nada. O sea, si nos quedamos en la cabeza, no hay transformación. Por eso os decía que un primer nivel es una toma de conciencia, pero luego lo tengo que bajar, luego lo tengo que aterrizar a nivel de lo que me pasa a mí en mi propia biología. Por eso podemos decir que cada célula está en relación a un conflicto biológico y debajo de él hay una emoción. Laura, ¿tú has tenido alguna vez la sensación de que has tenido una emoción intensa y que de ahí ha venido una enfermedad o un problema que has tenido a posteriori? ¿Has tenido esa sensación, Laura? Sí. Hombre, claro, al final cuando vives, por ejemplo, un momento de estrés, un momento de muchos cambios, por ejemplo, a nivel personales, sí que a veces he somatizado, pero no nunca en enfermedades, digamos, con cierta gravedad, ¿no? Sino en pequeños síntomas físicos. Pero, o sea, sí que creo fielmente en el hecho de que grandes problemas emocionales pueden tener como consecuencia derivarte a una enfermedad, ¿no? Pero me pregunto, por ejemplo, hay enfermedades que se me escapan en este asunto. Por ejemplo, el Alzheimer. Yo lo vivo desde cerca en familiares y me pregunto, el Alzheimer, que a priori uno puede decir, bueno, tiene una parte genética o heredada, ¿no? Pero tiene también una parte de que dices, bueno, pues nos deterioramos. Parece natural pensar que hemos envejecido y que eso sucede también, ¿no? con nuestro sistema cerebral. ¿Cómo se explica esto desde la descodificación? Mira, yo entiendo, Laura, como tú dices, que es muy fácil que la gente relacione, estoy muy preocupada, me duele la cabeza. He tenido una fuerte discusión, tengo acidez o me duele el estómago. Siento mucha carga y mucho esfuerzo porque tengo que trabajar muchísimas horas, me duele la espalda. O tengo mucho estrés, se me cae el pelo, o estoy en un momento de una fuerte discusión y contrariedad con alguien y acabo haciendo un resfrío, tos o una gripe. Y esto yo creo que ya la gente es como eso que hablan, ¿no? Se dice y la gente lo Sí, tiene como que como la gente ya lo tiene algo, aceptado, ¿no? claro, Más muy asimilado. aceptado, que es así y relaciona un tipo de estrés con un tipo de síntoma. En el caso que tú preguntas, el Alzheimer,
es una patología que tiene que ver con fuertes conflictos de separación, con la sensación de haber perdido el contacto con lo querido. Muchas veces ocurre en personas a las que se les han muerto familiares, a las que los amigos se les empiezan a marchar, que se empiezan a quedar con un mundo más reducido y se sienten separados de poder estar en contacto con gente querida. El conflicto de separación provoca ausencia en cualquier tipo, en cualquier edad y en cualquier tipo de persona. Cuando eso se da con una intensidad y que además hay sumatorias de conflictos, imagínate que han tenido que dejar la casa porque ha muerto un familiar, ya son 2 grandes conflictos de separación. Yo vivía con alguien, de repente no está y encima me tengo que ir de aquí donde conozco, reconozco todo lo que hay alrededor mío. Esto hace que entren en una crisis de ausencia y que tiene un sentido biológico, que es, si yo me olvido de todo, no me acordaré del dolor, del sufrimiento que estoy viviendo. O sea, además de que cada síntoma está en correlación con un conflicto biológico y con una emoción, tenemos que recordar que cada síntoma tiene una lógica, o sea, que le podemos encontrar, darle la vuelta y ver para qué está en nuestra vida. Si se produce de distintas maneras ese impacto emocional, también tiene que ver con una enfermedad, una inmediata reacción biológica. Me explico. Es decir, puede ocurrir de 2 maneras. Yo puedo tener un shock traumático, un estrés elevadísimo, de lo que estamos hablando ahora, pero también puedo tener un estrés continuo, día a día, jornada a jornada, que se va sumando. Es de las dos maneras en las que funciona este tipo de reacción biológica, la descodificación. Sí, puede ser que hagas lo que estás diciendo, un gota a gota, poquito a poco, cada día un poquito más. La mayor parte, por ejemplo, de situaciones que se viven a nivel de la tiroides. Muchas veces pueden ser un impacto único, no he conseguido ser lo suficientemente rápida, atrapar un bocado y veo que otro, por ejemplo, se lleva mi cheque de comisiones, me ha ganado. Pero las tiroides, la glándula tiroides va a hablar continuamente cuando estés corriendo, cuando no llegues, cuando digas, tengo que ir a casa de mis padres a ayudar, a mi tía que está ingresada, a mis hijos a llevarlos aquí y allá. Y hay gente que no para en todo el día y es más. Llega un momento en que la glándula ya no puede hacer más, o sea, secreta para aumentar el metabolismo. Por eso os decía que además el síntoma tiene una lógica biológica. Si yo necesito tiempo, necesito abarcar, necesito llegar a todo, rendir, ser eficaz y ser eficiente, voy a poner en marcha a mi tiroides. Llegará un momento en que la glándula dice, pero es que no se para nunca en esta casa. Y ahí va a ser un hipotiroidismo después de haber hecho montones de veces situaciones de hipertiroidismo para ayudar. O sea que cuando tenemos un síntoma nos tenemos que replantear cómo estamos viviendo, lo que hablábamos al principio, ese patrón que tenemos de estar en la vida y ver si realmente es lo más sano o si podemos hacer algo y empezar a modificar las formas de enfrentarnos al día a día, que muchas veces lo vivimos como una guerra o lo vivimos como que tenemos que llegar a todo, cuando en realidad la vida no te ha puesto aquí para hacer una competencia. La vida te ha puesto para experimentar con la gente, para poder mirarnos, para poder abrazarnos, para poder estar aprendiendo de las relaciones y no luchando a cada instante. Ángeles Walder, que va a estar en directo, en vivo, diría, más que en directo, en vivo, en USA, en Estados Unidos y en Colombia, del 20 de mayo al 1 de junio. Estamos viviendo, sí, en directo con ella
todo lo que tiene que ver con la descodificación biológica. Pues del 20 de mayo al 1 de junio de 2019, Ángeles estará en Estados Unidos, concretamente en Miami y en Bogotá, en Colombia, hablando de cómo impactan nuestras emociones en nuestro cuerpo y cómo eso se puede convertir en enfermedades biológicas. Hará conferencias, talleres y pasará consulta. En definitiva, todo lo necesario para que tú puedas comprender y puedas, digamos, solucionar o gestionar todo lo que Ángeles te pueda ayudar en cuanto a esta descodificación biológica que vamos conociendo poco a poco. Cualquier información que necesites en torno a la gira de Mindalia Giras de Ángeles Walder la puedes encontrar en este vídeo, en la parte superior, que lo tienes ahí una i desplegable donde te lleva a la información. Debajo de este vídeo, en la descripción escrita, tienes los enlaces necesarios para hacerlo y también en Mindalia.com o en mindaliatelevisión.com en la sección giras del menú superior, el menú principal, el menú superior le pone giras. Seguimos hablando con Ángeles Walder en directo de la descodificación biológica. Seguimos preguntándote, Laura, ¿tienes alguna pregunta más? Sí, a mí me gustaría preguntarte también, Ángeles, en qué medida la genética o la herencia puede influir o condicionar estos síntomas o estas enfermedades. Por ejemplo, ¿qué hay de eso de tengo mala circulación porque, bueno, mi madre tiene mala circulación, mi abuela tiene mala circulación, ¿no? ¿Qué hay esto de esto te pasa porque te viene de familia? Todo esto que viene de familia proviene de que hemos crecido en un medio y hemos captado cómo funcionan los demás. Muchas veces, si hay una mamá gallina, habrá una hija gallina y habrá una abuela gallina. Por lo tanto, si la mamá o la abuela tienen un cáncer de pecho, la hija que vive exactamente igual como la mamá o como la abuela va a interpretar los eventos de la vida de la misma manera. Y por eso esa manera de vivir le va a llevar a tener un tipo de síntoma que van a decir, ay, sí, la abuela, la madre, la hija, la tía, la prima, todo el mundo pasa por lo mismo. Pero no es la genética en sí, sino la manera de vivir en el medio familiar. Nos hemos construido en un determinado espacio y esto es lo que manifestamos. De la misma manera va a ocurrir que no solo en una casa tú vas a ver cómo funcionan, sino que vas a ver también en un país. O sea que podemos hacer una descodificación social. Los países tienen enfermedades, los países tienen problemas y la gente que vive bajo un mismo régimen, de una misma forma, luego desarrollan patologías similares, porque están, por ejemplo, en México se da un porcentaje altísimo de diabetes y de sobrepeso. ¿Y por qué es que en un determinado país hay más diabetes que en otros? Porque están viviendo la vida como si fuera una lucha. Y cuando miras en México las situaciones que se viven, por ejemplo, de esfuerzos que tienen que hacer, es una gente súper trabajadora, pero que tiene que viajar 2-3 horas al día de ir al trabajo, volver, seguir, les cuestan las cosas, lo viven desde un súper esfuerzo. Por lo tanto, el síntoma está en relación a la manera de vivir de ese país. Y de la misma manera en que hablábamos antes, que puede ocurrir con un síntoma físico, también con historias conflictuales. Cuando se habla de corrupción, de mentiras, de problemas políticos, de la aparición de un determinado tono político, de repente aparece la extrema derecha, de repente la izquierda, de repente hay grupos que quieren separarse, otros que quieren anexionar. O sea, la descodificación no juzga jamás un comportamiento. Y lo que sí dice es, todos tenemos las más profundas razones para hacer lo que hacemos. Localiza cuáles son esas razones. No juzgues un color u otro, no juzgues un comportamiento u otro, sino busca cuál es el conflicto que está detrás. Con los síntomas ocurre así y con los comportamientos también. Vivimos en este lado del mundo, experimentamos la primavera, recién comienza la primavera. La primavera es una explosión de color, pero también es una explosión de alergias en todo este hemisferio.
y hay muchísima gente que sufre realmente la alergia en todas sus variantes. El moqueo, ya sabemos todos, hinchazón de ojos, la raspeo, es muy molesta a veces, es realmente paralizante. ¿La alergia también tiene que ver con la descodificación biológica? ¿Tiene que ver con las emociones? La alergia tiene que ver con las situaciones vividas de alto impacto, un altísimo estrés, en la que el alérgeno, o sea, el elemento raíz, va a estar presente. Si yo en el momento en el que estaba sentada en un parque, había unos plataneros, recibo una noticia, por ejemplo, me llaman y me dicen algo que me choquea, pero está ese elemento que puede ser una determinada planta que estoy viendo o el polen o algo en el suelo que sea característico de ese lugar. Luego voy a reaccionar al cabo de un tiempo a ese elemento, al platanero, al rosal, a la arcilla, a algún tipo de madera, y será muy específico. Ahora, el alérgico lo que tiene que pensar que cuando tiene un cuadro de alergia, su cuerpo le está diciendo, no te acerques al lugar porque ahí vas a sufrir otra vez. Para evitarnos un dolor, nuestro sistema intrapsíquico lo que está haciendo es comunicarte mediante un síntoma que te obliga a alejarte de algo que estuvo presente en el momento del shock. O sea, si yo tengo, miren, ahora tengo una flor aquí. Si yo estaba en el momento de una cena, había aquí un bonito florero con este tipo de plantita. Y la pareja me da una noticia que me impacta, me dice, hoy miré las cuentas y están vacías, no hay nada, no sé lo que ha pasado. Y yo lo vivo como un alto shock, inesperado, dramático, sin solución, sin expresión. Y esto está ahí presente. A partir de ese instante, lo que yo he visto o lo que tengo en la boca o cualquier cosa que se reactiven en mis sentidos va a actuar de alérgeno. Luego no voy a saber ni cómo ni por qué, ni me acordaré, pero tiempo después voy a un lugar donde tienen esta plantita y empiezo a estornudar o empiezo a tener conjuntivitis. Y hago una rinitis, una conjuntivitis y ya, evidentemente, si esto es lo que me lo provoca, yo no voy a acercarme a la planta. Lo gracioso de las alergias, que la flor podría haber sido de plástico. No requiere de que sea una planta de verdad. O sea, yo puedo haber vivido el shock con una planta de verdad y hoy está la misma plantita de plástico y desarrollar el mismo síntoma. O sea, no va a variar, que sea real o imaginario o simbólico, como en este caso, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Pues eso es muy interesante, pero ¿por qué sucede Porque eso? la captación que han hecho nuestros sentidos me está diciendo peligro, solo peligro. Peligro ante esto que estoy viendo. Peligro ante ese polvo, peligro ante ese alimento. O sea, hay una situación de peligro, no te acerques más a eso, aléjate completamente y de esa manera yo ya no me expondré al dolor psíquico que tengo por la experiencia que he vivido. O sea que en realidad el alérgeno nos está diciendo no vayas por ese lugar porque te vas a encontrar con algo que es peligroso para ti o doloroso más que peligroso. Hay muchas preguntas que se suscitan. Llegamos al ecuador del programa. Laura, creo que es momento de decir algo también para poder continuar con Ángeles Walder en esta interesante charla que está teniendo con relación a la descodificación biológica. Pues así es, vamos a recordar las giras que tenemos en marcha por Latinoamérica y por Estados Unidos estos próximos meses, con invitados como Esther Enguema, Miquel Izarralde, Adolfo Pérez Agustí, María del Mar Rodilla, la propia Ángeles Walder, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Este es un evento organizado por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán, repito de nuevo, en Latinoamérica y Estados Unidos, dando conferencias y talleres
talleres y también consultas privadas. ¿Quieres más información? Pues simplemente entra a nuestra web www.mindalia.com en la sección giras o también en el banner que te vas a encontrar en el menú superior. Ahí tenemos toda la información disponible para que te puedas apuntar ya a cualquiera de estos talleres o de estas conferencias, allí donde te encuentres. Me gustaría hacerle una preguntita a Ángeles, también haciendo alusión a algunas de las cuestiones que ya se están trasladando aquí en el chat, que tiene que ver, bueno, pues con esa inquietud que siempre también surge cuando se habla de que todas las enfermedades pueden estar causadas por conflictos emocionales. ¿Qué ocurre con la gente que ya nace con una enfermedad? ¿Qué ocurre con las enfermedades congénitas? Es que seguramente o lo han vivido los padres durante el embarazo, han tenido un conflicto y el bebé ha captado que hay un fuerte estrés. Normalmente cuando hay un estrés en la mamá se produce un cierre, una vasoconstricción de las arterias que le llevan la nutrición y el oxígeno y eso provoca un sacudón dentro del bebé. Imaginaros que se le está nutriendo de manera continua y de repente se cierra el grifo, no pasa nada, el interior del bebé no recibe y por lo tanto entra en sufrimiento, con lo cual tiene una impronta o una huella durante el embarazo. O sea, las enfermedades que ya son genéticas, podríamos decir, por ejemplo, o se han desarrollado durante el embarazo, son congénitas, vienen dadas con el niño ya al nacer, un labio leporino o un problema de cromosomía o un problema de alguna patología cardíaca. Nace el bebé sin el cierre de la válvula oval. Vamos a mirar lo que se ha vivido durante el embarazo. Pero tener en cuenta, mamás y papás, que nosotros podemos tener experiencias, pero el bebé también tiene las suyas, estando en vientre. Por esto que decía, porque apenas hay un desajuste en la cantidad de sangre que está entrando, el niño entra en estrés y lo va, según cómo lo viva, va a repercutir en un órgano o en otro. Pues más preguntas del público, ¿no? Sí, quería decir que al hilo de esta pregunta concretamente nos acaba de escribir Sofía desde España, que ¿qué diría descodificación ante un embarazo a cuyo bebé se le detecta hidrocefalia? A ver, yo diría en general en todos los embarazos, el bebé es bienvenido a la vida en unas determinadas condiciones. Cuando los padres sentimos que ya tenemos la posibilidad de responsabilizarnos del niño, que tiene un lugar, y sobre todo cuando los padres hemos podido limpiar bastante de los miedos que traemos a la vida y que además nos hemos ido agregando en la medida en que crecemos. Hay una película muy bonita para que revisen esto, que es El cielo no puede esperar, es sobre un bebé que tiene que nacer y la mamá tiene tal miedo que se están por cerrar las puertas del cielo y el bebé no puede llegar a salir y finalmente, bueno, como en todas las historias felices lo consigue, cuando su madre es capaz de revisar la historia de dolor de ella como hija. Entonces, muchas veces los bebés tienen síntomas que por algún motivo tienen un sentido dentro del árbol. O hay bebés que no llegan a la vida, pero porque hay que revisar el árbol de nuestros ancestros y mirar todas las historias conflictuales en donde fue peligroso llegar a traer a la vida a un niño. Imaginaros una abuela, bisabuela, tatarabuela que ha muerto durante un parto en condiciones de falta de asistencia, por ejemplo, y el peligro que queda en la cabeza y en el inconsciente de muchas mamás cuando quieren traer un crío a la vida. No sé si Alfredo ibas a compartir algo.
No, estoy viendo que hay muchas preguntas y estoy esperando que tú las hagas para poder aprovechar al máximo el tiempo. Y estoy aprendiendo mucho y prestando muchísima atención. Venga, pues vamos a darle paso a Nancy. Nancy desde Francia, que pregunta: un diagnóstico reciente de cáncer de seno derecho me hizo consultar en biodescodificación sin ningún resultado. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué podría estar ocurriéndome para que no tenga efecto? Mira, primero a Nancy le tenemos que preguntar si es diestra o zurda y segundo, qué tipo de Disculpa, tumor es. Ángeles, es zurda, lo especifica. Vale, es zurda. Y después, ¿qué tipo de tumor? Si es un tumor adenoideo o es un tumor de canal ductal, porque son diferentes las descodificaciones. Vale, pues vamos a dejar la pregunta ahí, a ver si Nancy lo pudiera completar la pregunta. Vamos ahora con Verónica desde México. Ella pregunta: ¿es posible sanar emociones que te causan síntomas si por alguna razón no recordamos el hecho que nos programó en el pasado? Sí, porque el cuerpo siempre recuerda. Una cosa es que tú no te acuerdes a nivel consciente, pero a nivel inconsciente las sensaciones corporales están. Cualquiera de nosotros se puede poner ahora a recordar algo de hace muchísimo tiempo que hubiera tenido una carga emocional y va a reactivarse dentro suyo, de la piel hacia adentro, las sensaciones corporales. Y muchas veces no tenemos ni tan siquiera información de lo que se ha vivido o de algún evento en el que hemos estado, pero cuando alguien nos cuenta eso, en nosotros se reactivan movimientos internos. O sea, el cuerpo siempre lleva la cuenta, no pierde la memoria. Hay una memoria, mira, la memoria se divide en dos, la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria implícita es la memoria de nuestras sensaciones y también de lo que se denomina la propiocepción. Yo ahora, por ejemplo, estoy moviendo las manos así y no me hace falta mirar para moverlas, sino que mi cabeza ya sabe qué es lo que estoy haciendo. Pues ese recuerdo de cómo estábamos ubicados, cómo estábamos, qué posición, cómo estaban nuestras extremidades, qué sensaciones había en ese instante, están recogidas en la memoria implícita. Y en el momento en que nos colocamos en una posición que decimos, le llamamos perceptual, estamos ahí para percibir, se reactiva absolutamente todo. Y eso es lo bueno de poder recuperar. Pues mira, nos ha comentado ya Nancy la pregunta anterior del cáncer de seno derecho, que ya es zurda, y es ductal y microcalcificaciones precancerosas. Vale. Mira, si tiene microcalcificaciones es que ha pasado no una vez. Es lo que hablábamos antes, Alfredo, del gota a gota y de ir haciendo. Por ejemplo, una mama fibroquística, una mama con calcificaciones es una mama que ha estado haciendo el mismo trabajo una y otra y otra y otra vez. O sea, no es una vez, han sido muchísimas. ¿Por qué? Porque hay un patrón de funcionamiento y el patrón de reactividad, en este caso, es de querer siempre proteger al otro, pero de sentirse separado, como de sentir que uno no puede llegar a proteger a la otra persona. Después, yo le haría otra pregunta a Nancy, ¿qué significa? ¿Qué significa para ella que no me ha dado resultado? Porque en realidad un tumor ductal es un tumor en reparación y tiene que hacer un recorrido. O sea, en fase de estrés se han ulcerado los canales ductales, en fase de reparación se han rellenado, a ese relleno médicamente se le denomina tumor ductal. Pasa el tiempo, un tiempo que puede ser de 6 meses a 9 meses, un año, y las propias células se reabsorben. O sea, ¿a qué se le llama no me ha dado resultado? Porque en realidad lo que tendrías que cambiar es el patrón. En realidad sobre lo que hay que trabajar es sobre la identificación, sobre la manera de hacer en la vida, ese estar continuamente queriendo ayudar a los demás, cuidándolos, preocupándose por los otros y descuidándose a uno mismo. Yo iría más por ahí que por el tema de lo que se considera un tumor. Bueno,
Pues nos dice, en este caso, Lorena, nos habla desde Argentina. Una vez reconocido el síntoma, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo vamos a empezar a resolverlo? Una vez reconocido el síntoma, Sí. ha dicho, pues el síntoma es lo que te lleva a buscar el conflicto. Y el conflicto a esa manera de haber vivido un evento. El terapeuta acompañante en descodificación lo que va a hacer es hacerte una pregunta para localizar el cuándo, el origen, en qué momento ocurrió un tipo de evento que te llevó a esa situación. Ahí se produce una descarga y después de esto ver, como estábamos hablando ahora con Nancy, cuál es el patrón de reacción para que estés en ese síntoma y no en otro. Entonces ya hay un trabajo de transformación interior. Tenemos que ir como desmenuzando todo. El síntoma en realidad es el diccionario, sería como decirte, mira, tú has vivido esto, tienes tal síntoma es porque has vivido esta situación. Y el acompañante en descodificación es lo que te tiene que preguntar y acompañarte a vaciarlo. Pero fíjate lo que dice Nancy, que conforme se estaba desarrollando esta pregunta y respuesta sobre su caso. Dice Nancy, pagué 100 euros cada sesión y lo único que me decían es, tienes una historia complicada. Y luego dice Nancy, fin de la sesión. ¿Esto es así? ¿Esto es la descodificación biológica? Oh, perdón, no. Espérame un segundo. En absoluto. Ya digo, tenemos que trabajar con una identificación de la persona, por qué ha llegado ahí, por qué su patrón de vida le ha llevado ahí. Yo no le puedo decir fin de la sesión a una persona con la que estoy construyendo y ayudándole a llegar a estructurar una nueva manera de hacer. O sea, imagínate que en el caso de Nancy, como os decía, es la persona que es cuidadora, que está en la protección, en el me preocupo por todo menos por mí. Es imposible un fin de la sesión si no modifica y hace un cambio interno, pero con algo que le dé sentido a su vida. Por eso queremos trabajar para encontrar nuestra misión, que no es estar trabajando todo el día, corriendo todo el día, yendo todo el día a conseguir más dinero para pagar más cosas. Esa no es nuestra vida, estar todo el día cuidando a mamá, a papá, a los hijos, a todo el mundo. Tenemos una vida y esa vida la podemos enriquecer para poder ofrecerla a la humanidad si todos hacemos un poquito, si todos ponemos de nuestra parte, si salimos de la reactividad. Bueno, mira, hay muchas escuelas de descodificación o que se llaman de diferentes maneras. Yo, como Ángeles Walder, solo puedo hablar de lo que hacemos en el Instituto Ángeles Walder. Y ahí te puedo decir que nuestro acompañamiento es tal como lo acabo de explicar. Viene la persona, tiene un síntoma, yo le hago unas preguntas, le acompaño a que localice momentos, a que los vacíe, a que resignifique, a que empiece la vida desde otro lugar. Y eso lo hacemos con mucho cariño, paciencia, amor y al ritmo de la persona. Estamos en directo con Ángeles Walder, que va a estar de la mano de Mindalia Giras desde el 20 de mayo al 1 de junio de 2019 en Estados Unidos y Colombia, haciendo todo tipo de actividades relacionadas con la descodificación biológica, conferencias, talleres y también consultas privadas. Si quieres cualquier información relativa a esta gira de Ángeles Walder en Bogotá y también en Miami, puedes encontrarla debajo de este vídeo, en la descripción escrita, hay enlaces que te llevan a esa información. También encima de este vídeo hay una I que puedes ver que es desplegable y que puedes encontrar, estoy como las azafatas cuando en los aviones, que puedes encontrar también información de Mindalia Giras y de Ángeles Walder y, por supuesto, en la sección Giras del menú principal de Mindalia.com y Mindaliatelevisión.com. Seguimos con las preguntas de todas las personas que tienen mucho interés en la descodificación biológica y las respuestas de Ángeles. Adelante, Laura.
Sí, una pregunta muy recurrente que la están compartiendo aquí varias personas en el chat tiene que ver con la psoriasis, con las cuestiones de la piel. ¿Qué nos dice la descodificación de esto? Mira, la psoriasis habla igual que el Alzheimer, conflictos de separación, pero de ese tipo en el que te encuentras en un momento eh, amando a la persona con la que estás, a tu padre, a tu madre, pero anhelando estar a su vez en otro lugar. O sea, es un doble conflicto también, pero no simultáneo, sino que, por ejemplo, si fuera el caso de padres separados, ¿no? Yo quiero estar con mamá y cuando estoy con ella estoy bien, pero anhelo estar con papá. Cuando estoy con papá estoy bien, pero anhelo estar con mamá y nunca puedo estar con los dos juntos. Y esto pasa, pero con montones de cosas. Yo estoy muy bien en este país, pero me gustaría estar en el mío, anhelo estar en el mío. Y cuando estoy en mi país, quiero estar en donde me encuentro también. O tengo este grupo de amigos, pero cuando estoy con ellos, añoro a los otros. Y así con todo. O sea que el que tiene psoriasis nunca está bien porque no se da cuenta de que con la única persona con la que tiene que estar es consigo misma. Y después ya estará con todos, porque estamos todos conectados. Por lo tanto, estamos en todos lados, en todos los países, con todos los grupos, con todo. Hay que reformular la cabeza en ese caso. Hay una pregunta que me llama especialmente la atención, bueno, porque creo que a todas las mujeres de en mayor o menor medida pasamos esto, ¿no? Dice el síndrome premenstrual que provoca, bueno, pues estados emocionales de tristeza, a veces ella dice ya de preocupación, culpa e incluso de ideas suicidas. Yo hasta ese punto no había llegado. Sí que el tema emocional, por las cuestiones hormonales, a todas las mujeres nos afecta, ¿no? Pero hasta este punto, ¿qué puede estar indicándole? Mira, las mujeres, biológicamente hablando, estamos preparadas para tener un bebé, reproducirnos, dar a luz y que nos recuerda el hecho de tener la menstruación. Que no ha podido ser, ¿no? Exactamente, exactamente. Y tu cuerpo sabe y desarrolla este síndrome cuando se acerca el periodo porque ya sabe hormonalmente hablando de que no vas a ser madre. Desde el instante mismo de la menarquia, momento en que tenemos la primera menstruación, hasta la menopausia, la mujer está preparada orgánicamente para reproducirse. Una cosa es que yo diga, no, con 12 años yo no voy a tener un bebé, con 18 no voy a tener un bebé porque estoy estudiando, pero nosotros nos tenemos que remontar a la época de las cavernas, en que éramos muy poquitos habitantes en la Tierra y era muy importante reproducirse y que además una pérdida de un bebé o de una mamá era una tragedia. O sea que realmente a los 12 años comenzaba la reproducción y el promedio de vida podían ser 36 años, con lo cual una persona que se marchaba con 36 ya dejaba 2 generaciones en marcha. Pero es que no había para más. Hoy en día se vive hasta los 80, 90, 100 años, da igual en las condiciones en las que se llegue, porque no es de eso de lo que hablo, sino de que hay muchísimas cantidad de personas que se van a poder reproducir. Tenemos 7.000 millones de habitantes y para nuestro inconsciente arcaico estamos funcionando exactamente igual que en la época de las cavernas. O sea, llega el periodo y es un aviso muy claro de que no te has reproducido o que esa labor que tienes que hacer para que la especie continúe no la has llevado a cabo. Hay personas, Ángeles, que están continuamente en el chat relacionando órganos, sistemas, pues los huesos con esto, la cadera con aquello, el hígado con no sé qué otra cosa, y todo me parece muy mental, todo me parece que están intentando llegar al asunto de una forma muy mental y es una cuestión todo lo contrario, emocional, es un darse cuenta, es un resonar con lo que pasó en algún momento de cara a una emoción. Es decir, la búsqueda a través de la relación, mis caderas, con qué se relaciona si yo tengo esto, es una búsqueda incluso en camino muerto. ¿Puedes explicarnos un poco esto, por favor? Al menos a mí me lo parece así. Nosotros tenemos una psique, una manera de funcionar.
cuando recibimos un impacto, es la manera de vivir ese impacto el que tiene una redirección hacia el cerebro. El cerebro, en el área correspondiente al órgano, nota el estrés vivido y la tonalidad de estrés. Y eso hace que vaya a parar a un determinado órgano. Y si es la cadera es porque ha tenido una forma específica de ser vivido. Y en ese instante en el que se vivió algo, hubo una descarga a nivel de sentimiento, de emoción y de sensación corporal. Para mí no es tan importante el hacer de diccionario, de encontrar la palabrita que corresponda a la cadera, al tobillo, al estómago, al hígado, sino de trabajar corporalmente. Mis conferencias, mis cursos son: entra dentro tuyo y revive lo que te está ocurriendo. Creo que es muchísimo más interesante la propuesta de poder aprender a escucharnos dentro de nuestras reacciones corporales, porque también nos va a dar la pauta de cómo hacerlo en el momento en que sufrimos un fuerte estrés, o sea, en caliente, cuando nos encontramos con un problema, con una llamada. En lugar de hacer algo que me aleje de eso, retomar el camino de escucharnos a nosotros mismos. Y creo que eso sí es importante, que va más por ahí que por relacionar mentalmente. Mira, yo he valorado y valoro muchísimo el trabajo que ha hecho Louise Hay, y lo ha hecho en relación a esto, al pensamiento y a ver qué significado le podía dar a cada órgano. Pero eso es mental, no es biológico. Nosotros estamos hablando de otra cosa. O sea, nos puede ayudar muchísimo, nos puede aterrizar mucho, nos puede poner en el camino de la comprensión de la unión psique-órgano, pero aquí estamos hablando de psique, cerebro, órgano, y cómo descargar el cuerpo. Y Ángeles, ¿qué diría la biodescodificación a los enfermos que ya han sido diagnosticados de enfermedades terminales? Es lo mismo, mira, que sea una enfermedad llamada aguda, crónica o terminal. En todos los casos, depende de cómo lo estés viviendo. El que para ti sea, te dicen terminal, vas a vivir 3 meses, y hay gente que vive 30 años a partir de ahí. Es todo lo que tú crees en relación al síntoma. Y yo creo que se puede modificar, hay que darle la confianza al cuerpo y hay que ponerle los medios. Evidentemente que si yo desgasto más a nivel corporal o me machaco más con tóxicos, no cuidando mi cuerpo, exponiéndolo a mayor estrés, pues seguramente va a ser mucho más rápido el fin. Pero hay personas que les han dicho que la patología, le han dado un pronóstico corto y la persona ha vivido muchísimo tiempo. O sea, no mira, es crónico porque el médico todavía no ha sabido encontrar algo, porque si no lo tratarían de otra manera y hubiera acabado el síntoma. Y es terminal porque no se ha encontrado una solución a esa patología. Pero no se ha encontrado una solución en el terreno de lo físico. Se puede encontrar una solución en otros ámbitos. Y esta es la invitación de la descodificación. Qué claro es lo que dices, qué bueno es lo que dices y qué poco comprendido es lo que dices y qué mucho atacado es lo que dices, que es lo que surge cada vez que escucho hablar de descodificación biológica. Pero es importante que digas, Ángeles, algo que es muy importante en la descodificación. ¿Cuándo ocurre eso que se transforma finalmente en una emoción y que finalmente desemboca en una enfermedad física, en una afectación biológica? ¿Cómo debe de producirse? Porque hay mucha gente que es importante que sepa esto para que lo pueda prevenir. Estamos en el terreno de la previsión. Es decir, la emoción no es un impacto que no podemos prevenir o al menos amortiguar. Y es importante que un terapeuta como tú diga cómo podemos amortiguar, no anular, no quitar. No, evidentemente, eso somos seres humanos y somos seres emocionales, pero sí amortiguar el impacto de una emoción que puede desembocar en una enfermedad como un cáncer. ¿Cómo es esto?
Lo que es importante es revisar cómo estamos viviendo nuestros problemas. O sea, me los llevo puestos todo el día, estoy rumiando las historias que me dan vuelta una y otra vez. O sea, ¿cómo funciono yo en la vida? Perdón. Segundo, ¿qué podemos hacer para cambiar esa forma de estar? Y tercero, escucharnos. Vamos a darle a Ángeles un momentito para que tome agua, porque es mucho hablar y evidentemente la garganta se reseca y vamos a darle un momentito. Esto es la cuestión del directo, que somos humanos, tosemos, garraspeamos, seguramente tendrá que ver con la descodificación biológica o no, pero bueno, vamos a darle ese tiempo para que pueda recuperar. Si quieres te lo cuento. Seguro, yo he dicho que seguro que tiene que ver porque sé que tiene que ver, pero bueno, no entremos en eso, vamos a seguir, luego nos lo cuentas, vamos a seguir en lo que estábamos. Yo siempre digo, el cuerpo habla. Ahora acabas de decir algo, que es esto que está tan atacado. Y cuando has dicho esa frase, ¡plaf! Impacto. Ah, qué curioso, Claro. qué interesante, Sí. qué interesante. Sigues con nosotros en Mindalia en directo con Ángeles Walder hablando de descodificación biológica. Estábamos hablando de eso, de lo que significa de alguna manera este impacto y que podemos prevenir, que podemos mitigar. Ajá. En tercer lugar, os decía, vayamos a mirar cada vez que nos ocurre algo, qué me pasa a nivel corporal. Ya dejo de estar en el exterior, entro a mi interior, cierro los ojos y reviso. Y después, ¿por qué no? Una vez al día, cuando me voy a la cama, me pregunto, hago un balance, a ver, ¿qué he estado viviendo? ¿Qué me ha desestabilizado? ¿Qué me ha colocado en estrés? ¿Qué me ha puesto ahí como pinchando? ¿Y cómo puedo descargarlo? Cierro los ojos, lo revivo y siento. Y cuando digo siento, es que soy el observador de lo que me está ocurriendo. O sea, dejo de mirar hacia afuera y busco de la piel hacia adentro. Esa es la mejor prevención. Empecemos a ver cómo funcionamos en la vida y qué podemos hacer nosotros. Dejar de pedirle a los demás y asumir que tenemos una responsabilidad tanto en nuestra salud como en nuestra enfermedad. No tenemos más tiempo, Ángeles, tenemos que despedir, va a despedir nuestra compañera Laura, pero antes recordaros a todos que Ángeles Walder estará en Estados Unidos y en Colombia del 20 de mayo al 1 de junio de 2019 impartiendo conferencias, talleres y consultas privadas en torno a lo que hemos estado hablando hoy, descodificación biológica. Agradecerte, Ángeles, que hayas estado con nosotros, muchas gracias por estar presente y le damos el testigo a nuestra compañera Laura que despide y agradece a todos por estar presencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo. También, por supuesto, a ti, Ángeles, por todo lo compartido. Gracias a todos los que nos habéis seguido desde Argentina, Colombia, Francia, España, México, Chile. Gracias por vuestra activa participación en el chat. Si os ha gustado este vídeo, pues nos podéis dejar un me gusta debajo del mismo. Con esta información nosotros trataremos de programar más vídeos de este tipo, más temas de este tipo, con invitadas como la de hoy. No os dejo tiempo para despediros ya, chicos, ya creo que lo habéis dicho todo hoy porque estamos prácticamente en el último minuto. Así que simplemente recordaros que podéis también dejar un comentario positivo, compartir esta información con más personas en todo el mundo a través de vuestras redes y, por supuesto, suscribiros a Mindalia Televisión si es que todavía no lo habéis hecho. Gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta la próxima.